Hermanos, el que esté enfermo que llame a los sacerdotes de la iglesia para que ruegue por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, le quedarán perdonados. Hoy vamos a reflexionar un poquito en el sacramento de unción de enfermos. Podemos decir que Dios, en su providencia, ha querido la enfermedad por varias razones. En la enfermedad hace que el hombre tome conciencia de su propia debilidad y dependencia de su Creador, y la caducidad de esta vida le hace despegarse de las cosas de este mundo y del excesivo deseo de esta vida. Hay veces, frecuentemente, se nos olvida eso, como que hay veces inconscientemente bastante gente cree o creemos que nunca nos va a llegar la enfermedad, nunca pues vamos a partir de esta vida. Siempre creemos o tenemos la mentalidad o se tiene la mentalidad que uno es eterno, que no van a llegar las enfermedades, que no va a haber nada de eso, y se olvidan de eso. El dolor vivido en carne propia nos hace aceptar los planes de Dios y nos prepara para ser compasivos con el prójimo, generosos de espíritu. La enfermedad ayuda a madurar en el espíritu. Eso es bien interesante. La enfermedad nos hace relacionarnos más con Dios, voltear a ver al Creador y acudir hacia Él. Jesucristo fue probado en el dolor para que en Él tengamos un ejemplo. Los enfermos pueden unirse o pueden unir su dolor al dolor de Cristo a través de su enfermedad. Y las enfermedades adquieren o las enfermedades adquiridas a través del transcurso de la vida. Las enfermedades llegan cuando ya han pasado los años, cuando ya llegamos a una edad adulta, cuando ya estamos llegando a la última etapa de nuestra vida. Entonces el dolor de Cristo a través de la enfermedad pues nos va a unirnos más íntimamente a la pasión de Cristo, al dolor de nuestro sufrimiento, al dolor de nuestro Señor Jesucristo que pasó en la cruz. Si sufrimos con Cristo, con Él seremos conglorificados, o sea, participaremos de la glorificación del mismo Señor Jesucristo. En el sacramento de unción de enfermos nos enseña que toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y lo glorifica, ya que ellos contribuyen al bien del pueblo de Dios, asociados a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios relatan que la misericordia del Señor, con lo que padece toda clase de enfermedad corporal y espiritual, nos habla también del trato delicado del Señor con los enfermos. Se manifiesta pues de diversas maneras, y eso lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Toca sin repugnación a los leprosos o a los enfermos de lepra y le regresa su salud. Los defiende
de las falsas acusaciones por sus enfermedades atribuidas al pecado. Sale al encuentro de algunos enfermos para curarlos. También va a algunas casas para curar a algunos enfermos. Hay que recordar que todos estamos amenazados por la muerte de diferentes maneras, y esta amenaza es constante. Hemos vivido un año de riesgo, de epidemia, donde quizás la enfermedad ha amenazado de muerte a algunas personas. A unos les llegó el tiempo de partir, otros se enfermaron, se recuperaron, pero de una u otra manera, siempre la enfermedad o la muerte está tocando la puerta de nuestra vida, de nuestra existencia. En definitiva, entre la vida y la muerte solo hay un pequeño paso. Cristo destruyó la muerte e iluminó la vida, y esta victoria de Cristo sobre la muerte se transmite a todo el que cree en Él. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Por tanto, por la victoria de Cristo en la muerte, vence y supera su propia muerte. Por eso la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe uno especialmente destinado a reconfortar a los atribuidos por la enfermedad, y es en el sacramento que ahorita nosotros estamos hablando. Es la unción de enfermos. El apóstol Santiago, como lo decía ahorita o lo leía al empezar, dice: si hay algún enfermo entre ustedes, que llame a los sacerdotes de la iglesia para que ore por él, lo unja con aceite. Entonces, pues nos lo recomienda, nos lo deja este hermoso sacramento, el sacramento donde podemos ver reflejado el amor pleno de Dios sobre todas las personas. Los sacerdotes tienen que ungir a los enfermos en la frente y en la mano. Podemos decir que esta es la materia próxima del sacramento. Orar por los enfermos. Esta es la forma del sacramento que determina el significado de la unción. A mí una vez me hacían una pregunta: ¿por qué el diácono no puede ungir? Primero, porque la mano del sacerdote está consagrada. Y el sacramento de unción de enfermos implica también el perdón de los pecados a la persona. Y un diácono u otra persona pues no pueden dar la absolución en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más que los sacerdotes y el obispo. Se admite a los enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de olivo debidamente bendecido o consagrado por el obispo. Cuando se pone la unción de enfermos, al momento de leerse el Evangelio, todo el rito, cuando ya llega el momento de la unción, pues lo que dice el sacerdote para que quede ungido la persona, pues se le dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que te libere de tus pecados y te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. El óleo que se emplea
en la unción de los enfermos debe de ser bendecido por el obispo. Entonces, por ejemplo, hay veces se puede presentar una emergencia y uno no lleva, el sacerdote no lleva los santos óleos, el óleo de los enfermos. Entonces, lo que puede pedir es otro aceite, pero que sea 100% natural. Y el sacerdote puede disponer de él, bendecirlo, para poder llevar a cabo este sacramento a aquella persona que lo necesita. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efecto, primero, unir más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el bien de toda la Iglesia. Segundo, dale al enfermo consuelo, paz y ánimo que le ayude a soportar cristianamente los sufrimientos derivados de su grave enfermedad o de la fragilidad de la vejez. Por la vejez pues llegan muchas enfermedades. El perdón de los pecados. Si el enfermo no ha podido obtener por el sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción de enfermos pues va a proveer el perdón de los pecados. Por lo regular yo siempre lo que hago con los enfermos, pues hay veces uno ya los ve malos, otros menos malos, menos enfermos, otros ya de gravedad. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, una persona que ya está muy grave, solamente le digo que para yo poder entender me haga un signo, una señal, para poderle administrar el sacramento de la reconciliación. Y lo único que le hago, le repito 3 veces, es la pregunta. Se arrepiente de sus pecados y le pido que me haga un signo en el cual yo pueda entender que sí me está escuchando y que sí acepta o que sí se está arrepintiendo de los pecados. Y en ese momento, pues ya sin que me diga nada, solamente le hago la pregunta 3 veces, pues le doy la absolución de los pecados. La unción de enfermos es muy importante porque dentro de ella pues también se perdonan los pecados al enfermo. El restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Aquí se comete un error con los feligreses, como que en el pasado se les creó una mentalidad o falta de formación. Cree que solamente si se va a poner la unción de enfermos es porque ya se va a morir la persona, y no es así. Una persona, por ejemplo, que va a dar a luz, una mujer que va a dar a luz, pues puede acudir y sabe que hay riesgo, puede acudir a la unción de enfermos. Una persona que va a ser operada puede acudir a la unción de enfermos. Una persona que ya de plano pues ya está agonizando, pues en este caso le vamos a llamar la extrema unción. Hay que ungirlo porque quizás a lo mejor el Padre Celestial ya lo está requiriendo en la casa de Él, pues para que vaya bien, para que reciba el amor que muestra en el sacramento en plenitud la persona. Y a veces las personas o los feligreses limitan a sus familiares porque creen que la unción de enfermos es solamente para que ya se muera la persona, cuando realmente no es el sentido eso, sino es para que la persona viva. Aquí uno de los puntos dice, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Es un sacramento de sanación que no se nos olvide. Prepararle para el paso a la vida eterna. Trento dice que si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, pues con estas personas se les llama extrema unción, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que toda la persona que reciba el sacramento de la unción de enfermos es porque ya se va a morir. Por ejemplo, hace un momento hablaron a la parroquia de una persona grave
pero pues ya de ratito ya hablaron que ya se había muerto. Entonces se le privó a esta persona de experimentar la misericordia y el amor de Dios a través de este sacramento tan peculiar que Cristo le ha dejado a la iglesia para administrarlo. La unción de los enfermos es la última de la sagrada unción que pues se estira en la vida cristiana. Si el bautismo es ello en nosotros, da la vida, la confirmación nos fortalece por el combate en la vida, la unción de enfermos ofrece al término de la vida terrenal un sólido puente para entrar en la casa del Padre, defendiéndonos de los últimos combates espirituales en nuestra vida. Los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece además de la unción de enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida la Eucaristía en este momento, en el último momento de la persona y que puede comulgar, pues lo va a conducir o lo va a guiar en los pasos hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene un significado, importancia particular. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección según las palabras del Señor. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Han salido, por ejemplo, a mí me han preguntado de otros aceites benditos o exorcizados. Ahorita anda uno de moda que el aceite del buen samaritano. Como sacramento puede ayudar, pero jamás va a sustituir al sacramento de la unción de enfermos. Y esto puede crear confusión en la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben distinguir, ven pues que los dos son aceites y pues a lo mejor tiene el mismo efecto, pero no, uno es sacramento y el otro es sacramental. Entonces se recomienda que ante un enfermo jamás hay que sustituir el sacramento de unción de enfermos por un sacramental. Y así hay diversos aceites que pues la gente utiliza como sacramentales. Pues yo los invito, ¿verdad? No sustituir jamás el sacramento de la unción de enfermos. Puede ayudar espiritualmente de alguna o de otra manera, pero no hay como acudir a este sacramento tan peculiar que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. Así como el sacramento del bautismo y de la confirmación y de la Eucaristía constituyen unidad llamada sacramento de iniciación cristiana, podemos decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituye, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar a la patria celestial. ¿Cuáles son los sacramentos que nos preparan para entrar a la patria celestial? Pues van a ser la reconciliación, la unción de enfermos y la Eucaristía como viático. Se le administra como viático a la persona cuando ya va a comulgar por última vez. ¿Para qué? Como un alimento espiritual para que lo conduzca al paso de esta vida, al paso a la vida eterna. Los sacramentos que preparan para entrar a la patria celestial son estos que les acabo de decir. Entonces, pues yo los invito a profundizar en este tiempo de Cuaresma sobre este gran sacramento que el Señor nos ha dejado.
a todos nosotros. Y no le tengan miedo. Al contrario, vean en el sacramento de la unción de enfermos el amor pleno de Dios, que quiere caminar siempre con nosotros, que quiere ir hasta el último momento, y el último momento es estar con el Padre eterno. Entonces, pues yo los invito, simplemente nunca caer en esos errores de que es para que la persona ya se muera. No, es para que tenga vida en abundancia. Si el Señor quiere, y si es para un bien espiritual, el Señor les va a restablecer su salud física. Si están enfermos y tienen una enfermedad crónica, pues también a lo mejor el sacramento de la unción de enfermo les va a ayudar mucho a sobrellevar, los va a fortalecer a llevar sus enfermedades. Y en todo caso, pues si ya está muy grave, pues el sacramento de la unción de enfermos se les va a perdonar el pecado, los va a preparar en la extrema unción, como le llamamos también, los va a preparar. ¿Para qué? Para ir y llegar jubilosos a la casa del Padre. Entonces, pues yo lo invito a reflexionar en este tema que ahorita les acabo de proyectar. Pues que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga siempre, los proteja, y los invito a seguir reflexionando en este tiempo de Cuaresma. Solamente les recuerdo los horarios para la celebración de San José, la fiesta nuestro patrono en este año de San José. El viernes a las 8 de la mañana misa en inglés, a las 10 misa en inglés y a las 6:30 la misa en español. Es bueno que vivamos todas estas fiestas y más en este momento tan especial para nuestra parroquia, porque el año está dedicado a San José. Entonces, que pasen muy buenas tardes y que Dios los bendiga siempre.